Inge, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Stephanie? Todo bien, Inge, gracias. Qué bueno, me alegra, Stephanie. Ya están ingresando tus compañeros, vamos a ir esperando que ingresen ya unos minutitos.
Bien, buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de gestión de sistemas, para lo cual tenemos planificado seguir avanzando, ¿no es cierto?, con nuestro material bibliográfico para poder ponerlo en práctica en el proyecto que estamos encarando. Para ello vamos a empezar con la verificación de los temas que se han asignado. Tenemos para la primera parte a Joel, Jonathan, Celso y Miguel. Entonces veamos si se encuentra. No se encuentra, ¿no es cierto? Entonces vamos a pasar a la parte 2. Álvaro, Daniel y Jimmy. Vamos a ver. Fabián si está. Daniel no se encuentra. ¿Puedes iniciar tú, Fabián? Ahora sí no está tampoco Fabián. ¿O nos escuchas, Fabián? ¿Me pueden escuchar? Felipe, ¿tú me puedes escuchar? Sí, Inge. Inge se Ah, lo ya. escucha. Perfecto, muchísimas gracias, Yoshua, Felipe, Stephanie. Fabián dice, no cuenta con micrófono. Ya, no vas a defender entonces. Ujú. No vas a defender, ¿no, Fabián? Ya, vamos a verificar. Sí, evidentemente está. Trabajo de investigación. Modelo de comportamiento, te tocó. Ya. Vamos a revisarlo con más detalle después. Entonces tenemos la mitad de la calificación para Fabián. Esto es sobre 2 puntos, ¿no? Ya. Aquí ya teníamos un avance del proyecto. También esto vamos a revisarlo hoy día. Entonces, Fabián, Daniel Sánchez y Jimmy no se encuentran, ¿no? Ya. Pasamos entonces a la tercera parte, que están a cargo de Jesús, Igor, Alexander y Justin. Jesús, si se encuentra. Buenas noches, Inge, ¿me escucha? Sí, sí. Buenas noches, Jesús. ¿Cómo te va con ¿Comparto? el trabajo? Sí, lo ¿Sí? hice. Sí. Perfecto. ¿Ya? ¿Se puede apreciar, Inge? Sí, sí, sí.
Ya, a mí me tocó lo que es modelo de datos. Modelo de datos. Modelos de datos. La mayoría de los sistemas de software grandes utilizan bases de datos de información a gran tamaño. Es por ello que en algunos casos estas bases de datos son muy independientes a lo que es el sistema. Es importante el modelo de sistemas. Es importante el modelado de sistemas. Es la definición de forma lógica de los datos procesados por el sistema de datos denominados modelos semánticos de datos. La técnica de modelado más utilizada es el modelado entidad-relación-atributo, o ERA. Aquí al lado podemos ver un gráfico donde ilustra el funcionamiento, donde se verifica, se hace la cocción, el don o el hecho y se deja en espera. Y por otro camino, la verificación se da una alerta. Si esta alerta sale un desplazamiento erróneo o se hace un evento que no es, nos da inhabilitado a través de una puerta abierta y en espera al momento de cancelar. Algo así lo llegué a entender. Tenemos lo que son los modelos gráficos. A los modelos de datos les falta detalles como entidades, relaciones y atributos. Es decir, que a los modelos gráficos les hace falta lo que son detallar más las entidades, las relaciones y los atributos. Es por esto que a menudo, a falta de ausencia de estos datos detallados, se utiliza lo que son los diccionarios de datos. Acá podemos ver un modelo de mediante, por así decirlo, objetos donde un artículo tiene títulos, autores, ficheros PDF y derechos, y este tiene una relación de asociación con lo que es la fuente. Esta que contiene un título, un editor, un número de publicación, fecha y páginas. Y así con todas estas constelaciones de cardinalidad entre ellos. Diccionario de datos. Forma siempre de almacenar datos en una lista de nombres ordenada alfabéticamente, incluida en los modelos de sistemas. Esta debe incluir nombre y su respectiva descripción y relación, fecha de creación, tipo de modelo y descripción de los compuestos. Ventajas. Es un mecanismo para la gestión de nombres. Permite pruebas con nombres, atributos, relaciones para comprobar unicidad y consistencia entre ellos. Esas pruebas se hacen como pruebas de prototipo, almacenando, en este caso, por ejemplo, usuarios de prueba. Sirve como almacén de información de la organización. Mediante el sistema se desarrolla, se enlaza la información del análisis, diseño, implementación y evolución con el diccionario de datos. Las entradas de diccionario de datos podemos representarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, artículo, que sería el nombre. Detalle del artículo publicado que puede pedirse por las personas que utilicen LIBSIS. Esa sería su descripción. De tipo entidad. Y esta sería su fecha. El 30 de diciembre de 2002. Autores. Los nombres de los autores del artículo que pueden compartir los honorarios. De igual manera, el nombre, la descripción es de tipo atributo y la fecha, de igual manera, el 30 del 12 del 2002. Comprador, la persona o organización que emite una orden de copia del artículo de tipo entidad, la misma fecha. Honorarios a pagar, una relación de 1 a 1 entre artículos y la agencia de derechos de autores a quien se debería abonar el honorario de derechos de autor. Tiene una relación de 1 a 1, del 29 de diciembre del 2002. Dirección, comprador. Su descripción, la dirección del comprador. Esta se utiliza para cualquier información que se requiere sobre la factura del papel de tipo atributo el 31 de diciembre de 2002. Y eso es todo, ingeniero. Ya, bien. Muchísimas gracias. Es uno de los modelos más importantes, ¿no es cierto? El modelo de datos, porque en base al modelado de datos ya nosotros vamos a poder desarrollar una base de datos con sus respectivas tablas. De acuerdo al diccionario de datos vamos a saber qué tipo de datos va a ser un determinado atributo, ¿no es cierto? Si va a ser entero, float, varchar, string, etcétera. Tanto para el modelado de clases como para el modelado de datos o de base de datos. Ahora, no se olviden que hay ORMs, por ejemplo, para mapear clases a datos o a tablas. Entonces, tal vez en el diagrama de clases vamos a tener el atributo nombre con tipo de dato string en el diccionario de datos y vamos a tener una tabla con el atributo nombre también, pero puede ser dependiendo ya del gestor de base de datos, puede ser varchar
o char con algún tipo de longitud, etcétera, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que ya, de acuerdo al proyecto que estamos realizando, ya definir un modelo de datos. Se supone que hasta este punto tenemos claro los requisitos, tenemos claro cómo va a ser el funcionamiento, requisitos funcionales del sistema, etcétera. Ahora, para la siguiente clase, o sea, el lunes, vamos a realizar el avance ya haciendo un modelado de datos, lo cual voy a subir ahorita para que ustedes presenten esta tarea, ¿ya? Bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a darle la calificación a Jesús, ¿no? Sí, Jesús, gracias Jesús. Luego de Jesús está Igor y Alexander. Sí, Inge. ¿Ya? ¿Lo presento? Sí, por favor. ¿Se puede ver, Inge? Sí. Sí se puede. Bueno, el punto que a mí me tocó es lo mismo que exponió mi compañero sobre modelos de datos. Prácticamente le dio ya los conceptos fundamentales. Lo principal que puedo rescatar es sobre, bueno, sobre los modelos de datos, es que una parte importante que es el modelado de sistemas es la definición de la forma lógica de los datos, estos los que son procesados por el sistema. Y a esto se denominan lo que es los modelos semánticos de datos. Acá podemos observar un ejemplo semántico de datos para el sistema Lipsys, que mi compañero ya explicó. Es importante saber que, al igual que todos los modelos gráficos, a los modelos de datos les faltan detalles. Y nosotros deberíamos mantener descripciones más detalladas de las entidades, relaciones y atributos incluidas en el modelo. Nosotros podemos reunir las descripciones más detalladas ya sea en un repositorio o en lo que llamamos un diccionario. Un diccionario de datos. Los diccionarios de datos generalmente estos son útiles cuando desarrollamos modelos de sistemas y podemos utilizar para gestionar toda la información de todos los tipos de modelos de sistemas. Pero, ¿qué es un diccionario de datos? Prácticamente, como dijo mi compañero, es una lista de nombres ordenadas alfabéticamente incluida en los modelos del sistema. Lo importante que debemos saber es que el diccionario debería incluir, además del nombre, una descripción asociada a dicha entidad con el nombre y si el nombre representa algún objeto compuesto. Una descripción de la composición, donde también se puede incluir otra información como la fecha de creación, el creador y la representación de la entidad, dependiendo del tipo de modelo que está en desarrollo. Las ventajas de usar un diccionario de datos son de que es un mecanismo para la gestión de nombres. Esto principalmente se basa en lo que es el software del diccionario de datos puede comprobar la unicidad de los nombres cuando sea necesario y esto avisa a los analistas de requerimientos de si existen nombres duplicados. La segunda ventaja es que sirve como un almacén de información de la organización. A medida que se desarrolla la información, a medida que se desarrolla el sistema, la información se enlaza al análisis, al diseño, la implementación y la evolución. Y esto se le añade al diccionario de datos, para que toda la información sobre la entidad esté en un mismo lugar. Acá podemos observar un ejemplo de entrada de diccionarios de datos, donde todos los nombres del sistema, tanto si son nombres de entidades, relaciones, atributos o servicios, deberían introducirse en el diccionario. Acá, como mencionó mi compañero, acá tenemos el nombre y la descripción. Y si tiene algunas otras características, como la fecha, se la coloca en la base de datos. El software se utiliza normalmente para crear, mantener y consultar el diccionario. Este software debe integrarse con otras herramientas para que la creación del diccionario se automatice parcialmente. Eso es todo, ingeniero. Bien, muchísimas gracias. Entonces ya tenemos un ejemplo de cómo podría ser
nuestro modelado de datos inclusive, ¿no? Muchísimas gracias. Igor, ¿no? Sí, Inge. Ya, gracias Igor. Ahora vamos con la cuarta parte, de manera bien sucinta, con Wendy, Giovanni, Daniel Felipe y Yoshua. Solo está Felipe y Yoshua, creo, ¿no? Sí, Felipe. Inge, ya comparto entonces, Inge. Está bien, Felipe. ¿Se puede ver, Inge? Está cargando. Ahora sí. Yo voy a explicar lo que son los modelos de objetos. Ya. Bueno, es una aproximación orientada a objetos para el proceso de desarrollo del software en su totalidad. Este se usa actualmente de forma generalizada, en particular para el desarrollo de sistemas interactivos. Esto significa expresar los requerimientos de los sistemas utilizando un modelo de objetos, diseñar utilizando objetos y desarrollar el sistema en un lenguaje de programación orientado a objetos, como puede ser Java o C++. Bueno, para esto es un proceso de análisis para identificar los objetos y las clases de objetos se reconoce como una de las áreas más difíciles al momento de desarrollar bueno, esta parte que es orientada a los objetos. La identificación de objetos es básicamente la misma para el análisis y para el diseño. Para esto, digamos, poder diagramar esto de una forma correcta o más estandarizada, se creó el lenguaje unificado de modelado, o sea, el UML. Esto, bueno, es para utilizar en este método unificado, se ha convertido en un estándar para el modelado de objetos, como decía antes. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Tenemos primero el modelo de herencia. Bueno, estos se organizan a continuación en una taxonomía, perdón. Una taxonomía es un esquema de clasificación que muestra cómo una clase de objetos está relacionada con otras clases a través de atributos y servicios comunes. El modelo orientado a objetos implica la identificación de clases de objetos que son importantes en el dominio que se está estudiando. Aquí, por ejemplo, podemos ver un diagrama en el que tenemos, digamos, ese seríamos en esta parte el objeto padre, que tiene como dice acá sus atributos y también tiene los servicios. Pero como esto hereda, entonces, digamos, los objetos que son hijos, como en esta parte sería artículo publicado y artículo registrado, tienen sus propios atributos, pero al mismo tiempo está heredando todos los atributos de artículo de biblioteca y también sus servicios. Lo mismo estos, los más abajo, lo que son vendrían a ser los hijos eh, de estos, heredan tanto los atributos de artículo publicado, por ejemplo, y también los de artículo de biblioteca. Entonces, esto es lo que trata del modelado de herencia. Para identificar esto en UML, simplemente se hace con una flechita, como podemos observar, y pues lo que quiere decir es eso, que está heredando del objeto que está en la parte superior. También tenemos la agregación de objetos. Esto consiste en un paquete de estudio. em, digamos, el que podemos ver es un paquete de estudio para un curso universitario. El paquete de estudio comprende apuntes de clases, ejercicios, soluciones de ejemplos, copias de la transparencia usadas en las clases y cintas de video. Esto quiere decir así como se adquieren los atributos y servicios a través de una relación de herencia con otros objetos. Algunos objetos son agrupaciones de otros objetos, es decir, un objeto es una agrupación de un conjunto de otros objetos. Aquí es al contrario, digamos, para entenderlo un poco más. Para leer esto, se puede decir que un paquete de estudio está compuesto por uno o varios elementos asignados, paquetes de transparencias o HP, apuntes
y cinta de video. Esto quiere decir que el paquete de estudio lo que tiene es una agregación de las tareas, de las diapositivas OHP, notas de clase y video. Entonces, para identificar esto, digamos, se usa el símbolo del rombo o del diamante, y esto quiere decir que este objeto tiene diferentes o está obteniendo la agregación de los otros objetos. Y por último, tenemos el modelado de comportamiento de objetos. Esto es, lo hemos visto que es más o menos los casos de uso. Entonces, para modelar el comportamiento de los objetos, se tiene que mostrar cómo se utilizan las operaciones proporcionadas por los objetos. En UML se modelan los comportamientos utilizando escenarios que son representados como casos de usos. Una forma de modelar los comportamientos es utilizar diagramas de secuencia UML que muestran la secuencia de acciones implicadas en un caso de uso. En este, por ejemplo, podemos ver lo que es una librería electrónica, o sea, que se hace por internet. Entonces, lo que primero, digamos, aquí este sería el usuario de la biblioteca, que es como el actor que va a interactuar con el sistema. Entonces, lo primero que haría es buscar el libro que quiere. Si está en el catálogo, se lo va a visualizar al usuario. Si no está, simplemente no va a aparecer o le va a mandar un mensaje de que no existe. En caso de que el usuario, en este caso, esté interesado por ese libro, ese libro, perdón, lo va a expedir. Entonces va a volver otra vez al sistema, y en artículo pues, de la biblioteca le va a exigir una licencia, es como que para que la acepte, digamos, ¿no? Para que acepte los términos o algo así. Si es que el usuario la acepta, eh, el sistema va a recibir ese, esa acción, y lo que va a hacer es comprimir el archivo, el libro que en este caso es libro 1 que llama servidor de red, y lo que va a hacer es entregársela después comprimida. Entonces, eso es más o menos lo que trata de los casos de uso en el que más o menos se muestra cómo un usuario interactúa con el sistema y el sistema cómo responde a las acciones que éste hace. Eso sería todo, ingeniero. Ya, muchísimas gracias, Felipe. Entonces, ya estamos viendo algunas representaciones que son importantes, ¿no es cierto? Como el modelado de casos de uso o diagramas de casos de uso dentro del modelado de objeto. Diagrama de secuencia y diagrama de clase, que también tenemos que realizarlo para poder ya tener una estructura de la documentación que va a ser inherente a su proyecto. Entonces eso también vamos a estar presentándolo para la siguiente clase. Ahora vamos a pasar con Wendy, no sé si se encuentra Wendy, luego Joshua. Joshua, ¿cómo te ha ido? Buenas noches, Inge, ¿se me escucha? Buenas noches, sí, te escuchamos. Sí, en un momentito lo presento, por favor. Ya. ¿Se puede ver, Inge? Sí, se puede ver. Ya, bueno, continuando con la exposición, a mí me tocó los modelos de objeto. Los modelos de objeto, que son los que se desarrollan durante el análisis de requerimientos, pueden utilizarse para representar tanto los datos del sistema como su procesamiento. Para algunas clases del sistema, los modelos de objetos son formas naturales de reflejar las entidades del mundo real que son manipuladas por el sistema. El desarrollo de modelos de objetos durante el análisis de requerimiento normalmente simplifica la transición entre el diseño orientado a objetos y la programación. Para el modelado de objetos se utiliza el lenguaje unificado de modelado, que es el UML. Este se convirtió en un estándar para dicho modelado. El UML es representado como un rectángulo vertical, cuenta con 3 secciones, que es el nombre de la clase de objetos, que está en la parte superior, los atributos de clase que están en la sección intermedia, y las operaciones asociadas con la clase de objeto, que están en la clase inferior, en la sección inferior del rectángulo. Modelos de herencia. Una taxonomía es un esquema de clasificación que muestra cómo una clase de objetos está relacionada con otra clase a través de atributos y servicios comunes. Para mostrar esta taxonomía, las clases se organizan en una jerarquía de herencia
con las clases de objeto más generales al principio de la herencia. El diseño de jerarquías de clase no es fácil, ya que el analista necesita comprender con detalle el dominio en el que en la que el sistema será implicado. El problema principal con la herencia múltiple es el diseño de un grafo de herencia en donde los objetos no heredan atributos innecesarios. Entre otros problemas se incluye la dificultad de reorganizar el grafo de herencia cuando se requieren cambios y resolver conflictos de nombres, o cuando dos o más superclases tienen el mismo nombre pero diferentes significados. Agregación de objetos. Así como se adhieren atributos y servicios a través de una relación de herencia con otros objetos, algunos objetos son agrupaciones de otros objetos. Las clases que representan a estos objetos pueden modelarse utilizando un modelo de agregación. Bueno, en este ejemplo, el paquete de estudio comprende notas de clase, ejercicios, soluciones, tareas, diapositivas y cintas de video. La notación UML para la agregación consiste en representar la composición incluyendo la figura de un diamante colocada sobre el elemento o fuente del enlace. Modelado de comportamiento de objetos. Para modelar el comportamiento de los objetos, se tiene que mostrar cómo se utilizan las operaciones proporcionadas por los objetos. En UML se modelan los comportamientos utilizando escenarios que son representados como casos de uso en UML. Una forma de modelar los comportamientos es utilizar diagramas de secuencia UML que muestran la secuencia de acciones implicadas en un caso de uso. Como conclusión, los modelos de objetos describen las entidades lógicas del sistema, su clasificación y agregación. Los posibles modelos de objetos que pueden desarrollarse incluyen modelos de herencia, modelos de agregación y modelos de comportamiento. Esa es mi presentación, ingeniero. Ya, muchísimas gracias. Entonces, Joshua, tienen que tomar en cuenta ya para el modelado de objetos, modelado de datos en su proyecto, que tal vez tengan una tabla, una clase o un objeto persona del cual van a heredar, no sé, un objeto empleado, un objeto usuario, etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que para su proyecto puedan modelar ese tipo de situaciones con herencias, agregaciones, etcétera. Bien, si no hay alguna otra pregunta, entonces pasamos por favor al tema, a la última parte ya del modelado, que son Jorge Pérez, Jorge Alfonso y Stephanie. Creo que solamente se encuentra Stephanie. Inge, comparto mi pantalla. Ya. Ok. ¿Me confirma si puede ver mi pantalla? Está cargando, ahora sí. Bueno, ya complementando todos los temas que mis compañeros han expuesto, el último apartado del capítulo 8 es métodos estructurados. Bueno, para poder entrar en todo este tema hay que saber qué es un método estructurado. Estos son una forma sistemática de elaborar modelos de un sistema existente o de un sistema que tiene que ser construido. Esto se utiliza a la hora de modelar, bueno, de hacer la planificación del ciclo de vida de nuestro sistema. Y todos estos sistemas están orientados a objetos. Se unieron con la propuesta de UML como el lenguaje de modelado estándar, como ya lo había mencionado, y el proceso unificado. Y posteriormente se han unido a lo que es el RUP como un método asociado estructurado. Los métodos estructurados proporcionan un marco para el modelado detallado del sistema como parte de la obtención y el análisis de requerimientos. La mayoría de estos métodos estructurados tienen su propio conjunto preferido de modelos de sistemas. Normalmente definen un proceso que puede utilizarse para derivar estos modelos y un conjunto de reglas y guías que apliquen a dichos modelos. Se genera una documentación estándar para el sistema, como ya lo habíamos visto en clases anteriores. Y normalmente estos se encuentran disponibles en algunas herramientas CASE que soportan el uso de estos modelos. Claro ejemplo de una herramienta CASE que se utiliza es el Enterprise Architect, que se utiliza para modelar todas estas estructuras y todos los modelos ya mencionados en anteriores exposiciones, ya que estas herramientas soportan la edición de modelos y generación de código y documentación a la par y proporcionan algunas capacidades para comprobar los modelos que hemos diseñado. Algunos inconvenientes dentro de todo esto. Bueno, los métodos estructurados han sido aplicados con éxito en muchos proyectos a gran escala durante los últimos años, asociados a lo que es el UML o el RUP,
como metodologías y pueden suponer reducciones significativas de costes debido a que se utilizan notaciones estándar que aseguran que se produce una documentación sin conflicto. Es decir, que está bajo el reglamento que ya se ha establecido a nivel internacional y es mucho más fácil y evita costes extra, ya sea en recurso humano como en recurso económico. Sin embargo, los métodos estructurados tienen una serie de inconvenientes al momento de aplicarlos. Por ejemplo, no proporcionan un soporte efectivo para la comprensión o modelado de requerimientos del sistema de manera no funcional. No discriminan en tanto que normalmente no incluyen guías que ayuden a los usuarios a decidir si un método es adecuado para un problema concreto. Esto es bastante importante ya que cuando se desarrolla un sistema se necesita ver cuál es la mejor opción para poder modelar y hacer toda la etapa de análisis y diseño. Sin embargo, si estas herramientas no incluyen una guía o un bullet journey para todo esto, es un poco complicado ya que no sabemos cuál es nuestra mejor opción. También otro inconveniente que se presenta es que a menudo generan demasiada documentación, una documentación a veces que es innecesaria para nuestro usuario y la esencia de los requerimientos del sistema puede quedar oculta por el gran volumen del detalle que se está incluyendo. Como cuarto punto de inconveniente, se tiene que los modelos producidos son muy detallados, por esto igual se incurre en que la documentación es bastante extensa y los usuarios a menudo lo encuentran difícil de entender. Cuando nosotros modelamos, tienen que ser estructuras que sean fáciles de entender, fácil de graficar y fácil de implementar. Es por eso que los casos de uso, los diagramas de clases, diagramas de modelo relacional o no relacional, tienen que ser bastante claros, no solo para el equipo desarrollador, sino también para el equipo, para la parte del usuario. Los componentes que pueden ser incluidos en los entornos que soportan los métodos estructurados están los diccionarios de datos, el generador de código, las herramientas de creación de formularios, herramientas de diseño y análisis y verificación, los recursos de importación y exportación, la facilidad del lenguaje de consulta, la facilidad de generación de informes y las herramientas de diagramas estructurados. Todo esto se deposita de manera central en un repositorio que lo vamos a ir explicando más adelante. Estas herramientas, como ya lo habíamos mencionado, vamos a empezar con los editores de diagramas utilizados para crear modelos de objetos, modelos de datos o modelos de comportamiento que ya han sido explicados. En esta parte son editores que no son simplemente herramientas de dibujo, puesto que identifican los tipos de entidades dentro de nuestro diagrama, captan la información sobre estas entidades y guardan esta información en el repositorio central que habíamos mencionado. Es muy importante esta parte ya que vamos a identificar los flujos de datos, las clases que vamos a tener, en qué estructura vamos a almacenar nuestros datos. Entonces, esto tiene que ser bastante claro y entendible tanto para el equipo desarrollador como para el usuario. En el caso de las herramientas de análisis y comprobación de diseño, estas son las que procesan el diseño e información sobre errores y anomalías dentro de nuestro ciclo de vida. Pueden integrarse con el sistema de edición para que los errores del usuario sean detectados en etapas tempranas y no se incurra en costes extra en el momento de hacer la planificación de recursos. También el lenguaje de consulta del repositorio que permite al diseñador encontrar diseños e información asociada a los diseños en el repositorio es bastante importante, ya que los recursos tienen que estar a la mano de cada miembro de nuestro equipo. También algo muy importante que creo que a veces falta dentro de los sistemas es un diccionario de datos que mantiene la información sobre las entidades utilizadas en el diseño de un sistema. Como se sabe, a veces entran nuevos miembros a nuestro equipo o nosotros mismos no entendemos el código que escribimos o la estructura que estamos utilizando. Para esto sirven los diccionarios de datos, ya que aclaran bastante a qué se refiere cada término y a qué se refiere cada entidad, para que tengamos claro qué es lo que estamos haciendo y qué enfoque debe tener. Ya finalmente en esta parte, las herramientas de generación y definición de informes son las que obtienen información del almacén central o del repositorio y generan automáticamente la documentación de nuestro sistema. También las herramientas de definición de formularios que permiten especificar todos los formatos de pantallas y de documentos que vamos a ir presentando. Y
Ya por terminar, la facilidad para importar y exportar que permiten el intercambio de información desde el repositorio central con otras herramientas que utilicemos en todo el ciclo de desarrollo. Y finalmente, los generadores de código, bueno, son aquellos que generan el código o esqueletos de código de forma automática a partir del diseño capturado en el almacén central. Una herramienta que ya les había mencionado, que es el Enterprise Architect, es una herramienta bastante útil ya que nosotros podemos hacer nuestros diagramas, tanto diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia, de implementación, diagrama de clases, y bueno, en general todos los diagramas que presenta UML, y tiene la opción de convertir todos esos diagramas en código crudo, que si bien no es el código completo, sí es el esqueleto o la estructura que va a ir tomando nuestro código, y es una ayuda bastante importante a la hora de, bueno, de empezar con toda la parte de programación. Un dato muy importante es que la mayoría de los conjuntos de herramientas Case que son completos permiten al usuario generar un programa o un fragmento de programa a partir de la información. Como ya les mencionaba, estos proporcionan, bueno, nosotros proporcionamos el modelo y la herramienta nos genera un esqueleto del código. Las herramientas Case a menudo soportan diferentes lenguajes para que el usuario pueda generar programas en C, en C++, en Java, y actualmente ya hay programas que generan en Python y en Golang, que son lenguajes de programación que se han puesto de moda. Entonces, es bastante intuitivo generar a partir de nuestro modelo toda la parte de programación. Y debido a que estos modelos incluyen detalles de bajo nivel, el generador de código es un banco de trabajo de diseño, ya que normalmente no genera el código de manera ordenada, pero sí es una gran ayuda para toda esta fase. Normalmente es necesaria alguna codificación manual, ya que no genera el código completo como tal, para añadir detalles al código que ya se ha generado. Estas herramientas Case hay de diferente calibre, hay herramientas que son netamente para Windows, hay herramientas netamente para Linux y para Mac, y hay herramientas híbridas que nos sirven en ambos. Por ejemplo, un tema bastante importante que no hace mucho se puso, bueno, salió a la luz, ya hace bastante tiempo se realiza, es el trabajo inverso que hacen todas estas herramientas Case, que a partir de código crudo podemos generar todos nuestros diagramas, que se llama la parte de documentación en código. Es generar no sé si han podido programar alguna vez en lo que es alguna herramienta gráfica. Es de igual forma, nosotros vamos programando y nuestros diagramas se van generando. Y esta es una gran ayuda para personas que tal vez saben un poco más del área de programación y no tanto del diseño. Y estas herramientas Case es un trabajo inverso que ayuda a las personas que saben un poco más de análisis y diseño de sistemas y no saben mucho de la parte de programación, o al menos no es su fuerte. Entonces, esos son datos importantes sobre las estructuras que hemos visto el día de hoy. Y eso sería todo. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Stephanie. Importante lo que nos dice Stephanie, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que poder apoyarnos en herramientas Case. De hecho, he visto que a varios de ustedes les gusta programar en Java. Hay plugin para Eclipse que les permite generar ya diagramas de clases de acuerdo a las estructuras de las clases que ustedes realizan, ¿no es cierto? Entonces eso nos va a servir bastante al momento de que nosotros queramos agilizar lenguajes tan verbosos o modelos tan complicados, o no tan complicados, sino tediosos, ¿no es cierto? Nos va a ayudar bastante para poder realizar los modelos o para realizar de los modelos algún tipo de estructura de codificación, ¿no es cierto? Entonces, eso como recomendación, vayamos viendo las herramientas que nos sugiere Stephanie para que nosotros podamos realizar y poder agilizar la gestión del software que nosotros estamos proyectando, ¿no es cierto? Entonces tenemos 5 participaciones, una donde Fabián presentó, pero no pudo exponer, ¿no es cierto? Bien, como siempre, y ya con el objetivo de avanzar un poquito más rápido, se les ha entregado o se les está asignando los temas 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4 de la bibliografía que estamos utilizando. En este caso nosotros vamos a ver
algunos aspectos ya que tienen que ver con riesgos, que tienen que ver con un poco más de profundización, ¿no es cierto? Niveles de contingencia, de seguridad, de protección y fiabilidad del software. Entonces, estos contenidos o este contenido ya se les está asignando en este momento. Y para la siguiente clase vamos a hacer la presentación ya del proyecto con un modelo de contexto, modelo de comportamientos, modelo de datos y modelo de objetos. En el modelo de datos vamos a tener diagrama de base de datos, entidad relación con un diccionario de datos. Luego, en el de objeto, quiero diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y diagramas de clases. Aquí falta un poco. Vamos a editar. Diagrama de clases. ¿Ya? Diagrama de clases, si hay herencia, pues tendremos que generar un diagrama con herencia. Esto hasta el 12. Entonces, de esa manera ya también les he asignado para que suban la diapositiva para la siguiente clase, que es el 12 de abril. Bien, tenemos 15 actividades con esta. No sé si hay alguna pregunta ante esto. Vamos a... Inge, Sí, sí. esto le hace, no se alcanzan a ver los nombres, o por lo menos yo no alcanzo, para saber qué punto nos tocó. Sí, vamos a capturar. Ahora sí. Vamos a poder, si podemos hacer una captura. Y no sé si se puede pegar en el chat. No, no se puede, ¿no? Se los voy a enviar entonces la captura por WhatsApp también, de todas maneras. Pero estos son los temas asignados, los nombres y los temas para la siguiente clase. Ahora vamos a revisar también los avances de proyecto. Sin embargo, no se olviden que estamos haciendo una presentación de avances de proyecto, ¿no es cierto? En la plataforma UVA tenemos desde requerimientos, que era sobre 10 puntos, ¿no es cierto? Requerimientos sobre 10 puntos, la primera tarea que era redacción de propuestas sobre otros 10 puntos, espero que ya hayan presentado eso todos. Tenemos una tarea sobre mejora del proyecto sobre 10 puntos, ahora la realización de estudios de viabilidad sobre 5 puntos, y por último lo de ahora, que es los modelos, ¿no es cierto? El modelado sobre 5 puntos. Entonces, no se olviden de ir presentando. Hemos hecho la revisión de uno de estos avances, donde aquí en cada revisión yo les voy a asignar puntuación extra para los que presentaron completamente y los que están mejorando continuamente. Esta está pendiente, esta revisión, yo la voy a hacer de acuerdo a lo que ustedes hayan presentado. Sin embargo, si hay alguna duda también en este avance, para la próxima clase también estamos dispuestos a ayudarles. No sé si hay alguna duda en cuanto al avance de su proyecto, cómo les está yendo, cuál es la evolución del proyecto en cuanto a cada tarea que se les está asignando. Inge, disculpe, no, mi internet está un poco intermitente, no logré escucharlo, no sé si dijo que nos iba a revisar ahora o según el avance que habíamos subido a la plataforma, no sé, lo escuché un poquito entrecortado, disculpe. Sí, según el avance que ustedes están presentando en la plataforma UVA, ¿ya? Según Ok. a esto. Sin No sé embargo, si le podría presentar porque justo al realizar el nuevo avance, aproveché este feriado para avanzar algunas estructuras y no sé si le podría mostrar. claro, claro, por favor, hasta dónde está tu proyecto? ¿Ya se han realizado todos los avances? Sí, ya hice lo que es el estudio de viabilidad y bueno, lo que ya le había mostrado anteriormente y también ya implementé los diagramas de secuencia, de actividades y todo Ya, aquello. ya, claro. Entonces, una pregunta más antes de que le pueda mostrar. Acá dice la actividad 14 que sería para la siguiente clase, ¿verdad? El modelo de contexto, de comportamiento de datos y de objetos. Yo ya he realizado eso y ya se lo mostré en la anterior clase, entonces, ¿subiría el mismo documento o cómo lo haría?
Sí, el mismo documento subamos, por favor, Stephanie, porque tiene que hacer la revisión, la voy a hacer de acuerdo a esto, Ok, ¿ya? entonces le muestro. Entonces, sí, por favor. Ok. Ah, ¿me confirma si puede ver mi pantalla? Ahora sí. Bueno, como yo le había comentado, el proyecto que yo estoy realizando es un sistema de facturación para una empresa constructora nacional. Tengo contacto con la empresa. Sin embargo, el proyecto como tal se va a hacer a nivel prototipo, no se va a hacer a nivel oficial o ya para meterlo a producción. Y eso lo especifiqué ya en los límites y en los alcances y también en el estudio de viabilidad que habíamos visto. Bueno, aquí está toda la información de la empresa, como le había mostrado anterior, y el análisis de requerimientos. Y aquí está. Bueno, a partir de ya del análisis de requerimientos, pude hacer el modelo de procesos de negocios. Utilicé la herramienta Visagi, que es un case igual para poder hacer el modelado, que es el diagrama del BPMN, donde tomé todos voy a bajar el tamaño, 54. Ok. Tomé todos los actores que intervienen dentro del sistema, como es el cliente, los empleados dentro de la oficina, y esto es como que el ciclo de vida que se va a reemplazar mediante el sistema, o sea, entrega los requerimientos, valida la solicitud del servicio, registra la solicitud, verifica la cantidad de trabajadores, si es que hay o no hay, se va a rechazar la solicitud, se acepta la solicitud, se notifica a los trabajadores. Y bueno, todo el ciclo lo he dividido en como 4 imágenes para que se vea claramente. Y también se incluye lo que son las partes de las bases de datos, en qué situación van a intervenir las bases de datos. Y ya el sistema como tal terminaría en lo que es recibir la factura y documentación por parte del cliente y termina el servicio. Bueno, esto se va iterando por cada servicio que se vaya haciendo. Y también hice la parte del diseño de interfaces, que más o menos cómo se vería el sistema. Para esta parte utilicé la herramienta de maquetado Pencil. Entonces hice como que las maquetas de cómo se vería todo el sistema, el, cada módulo que yo he planteado, el módulo del cliente, el módulo del empleado, módulo del reporte, el módulo del usuario, y esto sería más o menos cómo se vería el recibo de transacción, donde está la fecha, el nombre, el recibo. Claro, esto es a nivel prototipo, a nivel implementación, esto puede cambiar por las herramientas que se utilice. Bueno, estos son los diagramas de casos de uso que ya le había presentado clase anterior, donde está su diccionario de datos, como lo mencionaba en mi exposición. Luego está el diagrama de clases, el modelo estructural, donde están todas las clases que vamos a utilizar. Luego está el diseño de la base de datos, que va a soportar el diagrama de clases que se ha diseñado, todas las tablas. Aquí está la especificación, bueno, el diseño físico de nuestra base de datos, donde se ve igual la parte de qué tipo de dato es cada atributo en cada tabla, cuáles son llaves foráneas, llaves primarias y todo aquello. Luego está el modelo de comportamiento, que es lo que he añadido en esta versión del documento, donde está por cada proceso, está el diagrama de secuencias, en este caso, donde está el usuario, donde está, según el modelo vista controlador, lo que yo estoy haciendo, donde está el controlador, aquí están las vistas y aquí está el modelo como tal, y donde está cada proceso que se ha especificado dentro de los casos de uso, ¿no? Posteriormente a los diagramas de secuencia, he podido realizar lo que es los diagramas de actividades. Más que todo es bastante parecido al BPMN, sin embargo, esto ya es más específico y mucho más centrado en cada actividad que se va a tener, ¿no? Por ejemplo, esta es la parte de login, donde igual se toma en cuenta la parte de las bases de datos, mostrar los mensajes, si es correcto o incorrecto en este caso.
y se ha trabajado todo esto en el Enterprise Architect que les mencionaba para cada modelo que hemos utilizado, y también lo he trabajado en el Visagi y todo aquello. Luego, eso es lo que habría aumentado en esta versión. Bueno, los requerimientos mínimos para el sistema, qué es lo que tiene que tener el sistema para que el sistema pueda funcionar de manera correcta. La estimación de costos, que lo habíamos visto en la anterior clase, que igual ya estaría dentro del documento, y el estudio de viabilidad como tal, que he especificado los recursos económicos, los recursos materiales, los recursos organizacionales y los recursos humanos que se van a emplear, y a través del estudio de viabilidad se determina que es posible el desarrollo del sistema planteado, ya que, bueno, solo se cuenta con algunas limitaciones por parte de la disposición de recursos, más que todo organizacionales, en el enfoque de impuestos nacionales. Sin embargo, más allá de las limitaciones, no se influye mucho en lo que es el correcto funcionamiento del sistema, por lo cual se ve viable el desarrollo del mismo y, bueno, la calendarización que se estaría cumpliendo respecto a cada punto que se ha definido o cada etapa que se ha definido, ¿no? Ese es el documento que habría, como que en esta versión más que todo he aumentado el diagrama de secuencias, el diagrama de actividades y el maquetado y el estudio de viabilidad como tal. Bien, está muy bien, está excelente, estimada Stephanie. Entonces, ahí como recomendación también podrían utilizar tus compañeros Balsamic para el prototipado, que es otra fase en la cual nosotros también tenemos que hacer hincapié, el prototipado de interfaz de usuario, para luego hacer la mejora, ¿no es cierto? La mejora de la experiencia del usuario. Entonces ya hemos avanzado con los diagramas, que es la parte fundamental, ¿no es cierto? Es como el corazón de todo, la gestión del software que ustedes van a realizar o la gestión del proyecto. El modelado es muy importante porque en base a eso es que se va a desglosar todo el desarrollo, inclusive las metodologías, ¿no es cierto?, que van a utilizar. Entonces, para la siguiente, Stephanie, ya vamos agregando, si quieres ir adelantando también, la gestión de riesgos, ¿no es cierto?, que es muy importante también. Para que nosotros tomemos en cuenta en una buena gestión de software. Nuevamente, felicidades, Stephanie. Eso, por favor, subamos a la plataforma. Lo que yo estoy haciendo en las partes de avance de proyecto es darle una calificación para luego tomarla en cuenta en algún aumento de su calificación, ¿es cierto? Sin embargo, los que no presentan no quiere decir que tienen 0. Ya yo voy a estar viendo, sobre 5 puntos, ¿no? Voy a estar viendo en las presentaciones que ustedes están haciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, seguramente aquí Stephanie tiene 5 puntos y como ha presentado todo y ya está en la plataforma, entonces su calificación se va a mantener con 5 puntos, que es la presentación hasta ese avance. Sin embargo, como les digo, no quiere decir que los que no han presentado tengan 0. Seguramente ya está aquí su presentación y yo voy revisándola. Pero si ustedes tienen alguna duda o quieren exponer su proyecto y ganar puntos extra como Stephanie, entonces pueden hacerlo también en este momento. No sé cómo les está yendo a los demás, a lo que hemos visto en la anterior clase. Sí, algunos tienen buenos avances. Esto yo quería hacer un diagnóstico, por lo cual ya yo tengo un poco más claro de cómo les está yendo, ¿no es cierto? Entonces, Stephanie, tienes tus puntos extras. Muchísimas gracias por la presentación y gracias por poner ese empeño que siempre le pones, ¿no? Vamos a pasar entonces con la asignación. Ya la hicimos de los temas. No sé si han capturado pantalla. De todas maneras, les voy a enviar por el grupo de WhatsApp. No sé si alguien más tiene alguna duda hasta el estudio de viabilidad o si quiere ganarse puntos extras en la presentación. Bien, si no es así, entonces yo les voy a pedir que, como siempre, tenemos un periodo de presentación. Sí, sí. Sí, sí, Daniel, por favor. Inge, ¿me escucha?
¿Me escucha, Inge? Sí, sí, te escucho. Yo le podría mostrar lo que tengo avanzado, que sería lo de la estudio de viabilidad y lo que nos mandó a hacer la parte anterior, que era lo de las tecnologías y la metodología que se va a utilizar. No sé si le muestro Claro, claro, por favor. no sé qué prefiere. Por favor, Felipe. Así te ganas unos puntos extras. No sé si me escuchas, Sí, que estoy no, Felipe, y ya. o creo que soy yo. Ah, ya, creo que soy yo el que no te he escuchado. Dale, dale, te esperamos. Inge, ¿me escucha bien? Sí, sí, te escucho, te escucho. Eh, como le decía anterior, voy a hacer un e-commerce para un emprendimiento. Aquí tengo la tabla de contenido, que hasta donde le ha mostrado antes, era la estimación de costes del proyecto, y lo que he hecho ahora es aumentar las herramientas que se van a utilizar y la metodología y la viabilidad. Como herramientas, como va a ser un sistema web, puse que iba a utilizar, bueno, el lenguaje PHP, que va a ser el predominante, jQuery, base de datos MySQL, el HTML5, CSS3, y la metodología que voy a utilizar, hasta el momento, va a ser la metodología XP, en la que explico más o menos de qué va. Entonces, para la viabilidad, sí tenía un poco de dudas. Eh, para redactar, hice así en forma de párrafos y una tabla. Entonces, lo dividí en lo que es alcance del sistema, su funcionamiento, los requisitos del funcionamiento y las limitaciones. Lo mismo aparece acá, simplemente aquí se ha explicado de una forma más, en forma de texto, digamos, por párrafos, y aquí separado en la tabla. Si todavía me faltaría entonces para la próxima clase los diagramas. Ya, está muy bien, ya tenemos el estudio de viabilidad. Eh, Hay algunos aspectos que yo voy a revisar ya de manera más detenida en cuanto a la redacción y algún tipo de idea principal, ¿ya? Sin embargo, estoy viendo que se ha hecho el alcance, que es lo que se quiere, ¿no es cierto? El alcance y la viabilidad en cuanto al funcionamiento, que es lo más importante. Entonces, muy bien, excelente trabajo, Felipe, como siempre. Eh, no esperaba menos de ti. Felicidades también por el trabajo que se está haciendo, y estoy seguro que pues esto te va a servir bastante, ¿no? Te va a servir bastante ya en la gestión de proyectos cuando estés trabajando, cuando presentes algún proyecto, alguna entidad. Entonces, nada, me siento orgulloso de ustedes por el hecho de que se está sacando provecho a todo lo que estamos viendo. Bien, gracias Daniel. Vas a tener igual la presentación y calificación extra para que yo pueda tomar en cuenta. Siempre me anoto al instante, si no, a veces se me olvida, y nosotros estamos llevando el seguimiento de lo que presentamos, ¿no? Entonces Daniel también tiene participación extra en esta parte del avance. Bien,
Para la siguiente, entonces no se olviden la exposición, igual va a haber un avance, esto lo van a presentar la plataforma y también, como ahora, podemos verlo en clases. No sé si hay alguna pregunta, algo que complementar. Álvaro, Daniel, Igor, Jesús, Jorge, Joshua, Stephanie. Jorge Torres, tú no sé si me escuchas, Jorge, creo que nunca nos escuchan, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Jorge sí tiene participación. Jorge, ¿nos escuchas? Sí, ¿Cómo estás, Jorge? He visto que sí, tú sí tienes participaciones en algunas ocasiones y no sé si ahora tienes la participación que se les está pidiendo cada clase en el avance teórico, estimado Jorge. sí, se puede exponer. Claro, claro. Entonces te vamos a ceder la palabra, por favor. Voy a exponer lo que es métodos estructurados. Los métodos estructurados son una forma sistemática de elaborar modelos de un sistema existente o de un sistema que tiene que ser construido. Proporcionan un marco para el modelado detallado de sistemas como parte de la elicitación y análisis de requerimientos. La mayoría de los métodos estructurados tienen su propio conjunto de reglas y guías que aplican a dichos modelos de sistema. Normalmente se encuentran disponibles herramientas case que soportan el uso de métodos. Las herramientas case de análisis y diseño soportan la creación, edición y análisis de las notaciones gráficas utilizadas en los métodos estructurados. Las desventajas. No proporcionan un soporte efectivo para la compresión o el modelado de requerimientos del sistema no funcionales. No discriminan en tanto que normalmente no incluyen guías que ayuden a los usuarios a decidir si un método es adecuado para un problema concreto. Tampoco incluye normalmente consejos sobre cómo pueden adaptarse para su uso en un entorno particular. A menudo generan demasiada documentación. La esencia de los requerimientos del sistema pueden quedar oculta por el volumen de detalle que se incluye. Los modelos producidos son muy detallados y los usuarios a menudo los encuentran difíciles de entender. Estos usuarios, por lo tanto, no pueden comprobar el realismo de estos modelos. Y por último, tengo los componentes de una herramienta Cage para el soporte de métodos estructurados, que son el diccionario de datos, las herramientas de diagramas estructurados, las facilidades de generación de informes, las facilidades de lenguajes de consulta, generador de código, herramientas de creación de formularios, herramientas de diseño y análisis y verificación, los recursos de importación y exportación, que todos estos están dentro del depósito central de información. Eso es todo, Inge. Bien, muchísimas gracias, Jorge. Entonces vamos a asignarte tu participación. ¿Y cómo te está yendo en tu proyecto, Jorge? Recién lo estoy elaborando. Ya, eso no tenemos que perder el hilo también, por favor. Sí, lo voy a subir a la plataforma. Ya, está bien, entonces voy a estar a la espera, querido Jorge. Ya sabes, cualquier pregunta siempre voy a estar ahí dispuesto a atenderle eh, para que podamos seguir avanzando. Bien, si es que no hay alguna otra pregunta, entonces, o alguien más que le haya faltado participar o ganarse puntos extra, entonces vamos a pasar al periodo que siempre les doy para que vayan avanzando en su proyecto y avanzando en cuanto a los temas que estamos
teniendo teóricamente, vamos colocándolo a la práctica, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, entonces manos a la obra. Sí, sí, Jesús. Inge, un favor, al menos por mi parte, ¿no podría compartirme un texto o alguna página web o un PDF que explique así a detalle cómo hacer los diagramas UML? Es que por mi parte no los llevé, así que quisiera ir viendo cómo es. Ya, ahorita mismo podemos compartir eso. Voy a compartir mi pantalla. Porfa, Inge. Yo la verdad me guiaba en esa época y lo siguen utilizando el texto de, a ver, UML en 24 horas. Este está bien específico. Está bien detallado también. Aquí vas a encontrar todos los modelos inclusive. Para poder utilizar los diagramas en realidad. Vamos a ver si es que nos deja descargar. Aquí está. Voy a ver si te puedo pasar el link. Y lo voy a descargar también para subirlo, ¿ya? Ahí te estoy pasando el link. Y aquí, como puedes ver, lo que hacíamos también, a ver, introducción a casos de uso, visibilidad. Aquí están, mira los diagramas de clases, objetos, casos de uso, estado, secuencia, actividad, colaboración, componente, distribución. Eso es en la primera parte, introducción. Aquí te vas a sumergirte de una manera bastante rápida en estos diagramas. Aquí tenemos la orientación a objetos, lo que estaban hablando tus compañeros, herencia, polimorfismo, encapsulamiento, envío de mensaje, asociación, agregación, que eso también se lo utiliza a nivel de programación, a nivel de base de datos, a nivel de modelado. Hay bases de datos, por ejemplo, Postgres SQL, que te maneja la parte de bases de datos orientada a objetos. Tenemos con SQL Server bases de datos orientadas o relacionales, ¿no es cierto? Con Postgres manejan este tipo de encapsulamiento, inclusive. Cluster utilizan también en Postgres. Luego tienes uso de orientación a objetos. Aquí tienes atributos, operaciones, uso de relaciones, ¿no es cierto? La multiplicidad, si es de uno a uno, muchos a muchos, etcétera. Herencia y generalización, agregación, introducción a los casos de uso, diagramas de casos de uso, diagramas de estado, diagramas de secuencia, diagramas de colaboración, diagramas de actividades, diagramas de componentes, diagramas de distribución, nociones de fundamentos de un ML, estudio de un caso, inclusive tenemos ahora elaboración de un análisis de dominio, mira, con un caso específico, tenemos recopilación de las necesidades del sistema, desarrollo de casos de uso, orientación, diseño de nociones de patrones de diseño, visión del futuro, modelado de sistemas incrustados y el futuro de UML. Pero como te vas dando cuenta, a medida que se tiene, no sé si lo descargué. Ah, no, este no es, ¿no? Vamos a descargarlo. Y guardar. Entonces está descargando. Te vas a dar cuenta cómo explica, ¿no es cierto? Que es un diagrama de casos de uso, diagrama de estado. A esto te referías, ¿no es cierto? Exacto, Inge. Gracias. Ya, Jesús, esto es bien detallado, está como para no perderse. Bien fácil de aprender también, está con casos de estudio, diagramas de paquete, inclusive la arquitectura. Y tenemos, a ver, aprendiendo UML en 24 horas vas a aprender, Jesús. Ni más ni menos.
Entonces, te lo voy a subir también aquí a nuestro archivo. 24 horas. Ujú. ¿Cuánto pesa? 11. ¿Cuánto nos permite? 128. Bien, no, mientras va subiendo, no sé si hay alguna pregunta, algo que complementar. Entonces, mientras va subiendo, ya lo van a tener en la plataforma UVA. Vayan revisando las grabaciones también que se tienen. Nada, desearle un excelente martes para el día de mañana, que descansen, trabajen por favor en este horario, en base a su proyecto. No se olviden que siempre les doy este periodo para que vayan trabajando, porque algunos tienen materias de proyecto de grados y otros trabajos que hacer, ¿no es cierto? Entonces, utilicen por favor este tiempo desde este momento para avanzar en el proyecto. Eso entonces, Jesús, si tienes alguna otra duda me haces llegar, ¿está bien? Listo, Inge, muchas gracias. Listo, a ti. Bien, entonces les voy a dar el tiempo para que puedan retirarse. Sin embargo, les pido que sean conscientes y trabajen en su proyecto. Pueden retirarse entonces, queridos estudiantes. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Stephanie. Buenas noches. Hasta luego, Joshua. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Daniel. Que vaya bien.